Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, sea la hora en la que están escuchando ustedes este episodio demo de este proyecto que pues la verdad ha sido una sorpresa como ha surgido como tal, pero la verdad es que les puedo yo ir adelantando que esto es en pos de la literatura y de un gusto que de mi parte y mi compañero compartimos férreamente. Evidentemente esta presentación aún con todo, pues la estoy sacando de mi ronco y entusiasmado pecho, pero pues es justamente para ir calentando motores y darle pie a tanto al inicio del episodio y entrada a Daniel, mi amigo, que con quien voy a compartir este espacio. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches. Caballero, ¿cómo está usted? Estoy contento de estar aquí. A ver qué sale en este nuevo proyecto. Sí, no, pues a ver, para solo introducir brevemente a nuestro querido y afable público que nos va a escuchar por primera vez y los posteriores que se sumen a caminar y platicar con nosotros sobre libros, literatura y quién sabe qué más cosas se nos ocurra, pues evidentemente no vamos a intentar ser esto como de una manera transmisora tipo radio, ¿no? Evidentemente nos vamos a poner a platicar como tal cual, compas, somos Daniel y yo. En este caso sí estoy utilizando un poco como la formalidad de presentación que de mi parte tengo cierto historial, entonces solo para no dejar de lado esa cuestión y de ahí en fuera pues nos vamos a poner a echar cháchara sobre lo que en este caso reitero nos encanta desmenuzar y nos consta y Daniel puede decir totalmente que nos hemos llevado más tiempo del que en este caso les vamos a compartir platicando sobre este texto en particular. Y pues nada, solamente muchas gracias por darle play, pucharle play, dirá el Fede Lobo. Vamos a empezar a desmenuzar este texto que pues la verdad lo elegimos o puedo decir que me voy a empezar a atrever a decir que lo sugerí, una porque es 100% un texto compartido por ambos, es decir, evidentemente los dos lo leímos reciente, no tiene más de que 2 meses. Bueno, o sea, obviamente son 2 meses que ya han pasado, pero de todas maneras se siente fresca su lectura porque afortunadamente su lectura no es nada este, difícil de olvidar. ¿O cómo ves tú, Dani? Pues bueno, este libro me gustó en muchos sentidos que después vamos a comentar, pero como tú dices, es de esos libros que pasa el tiempo y vas a recordar, ya sea por la forma en la que está narrado o sea por la brutalidad de los temas que toca. Pero creo que la premisa es muy original, no sé tú cómo lo veas, pero desde que te enteras que el libro va de una persona que se niega a comer carne, eh, para mí ya vienen las referencias a otros autores, ¿sabes? Y eso es lo que hace exquisita la lectura. En específico, yo pensé en Kafka, el cuento El artista del hambre, cuando empecé a leer a Han Kang. Después me vinieron otras referencias, pero como tú dices, o sea, es una de esas lecturas que soportan el paso del tiempo. Pero tú dime, ¿qué sentiste cuando empezaste a hojear este libro? Ciertamente, este texto, a ver, de entrada, uno de los como puntos polémicos, y tú no me dejarás mentir, Dani, es que es como el texto mm, frontal con el que mundialmente se le es conocida antes de que se le diera el Nobel y posteriormente de que se le diera el Nobel. Entonces, por ende, por tradición incluso nuestra, dentro de nuestra dupla lectora, sabemos que hemos conversado de los premios Nobel, por qué se les otorga o por qué ciertamente quizá se ha perdido el rigor en la premiación de estos, por qué se ha tergiversado. O sea, ya hemos nosotros, tras bambalinas y muchísimo antes de siquiera vaticinar el hecho de hacer un espacio como este, el
que es un premio Nobel, pero evidentemente está esta nube encima en el que evidentemente nos orilla a darle una revisión y decir, pues, por qué justamente a esta mujer se le otorgó este premio como tal y por ende, justamente, qué es lo que nos está ofreciendo con o sin ese laurel. Entonces, teniendo en cuenta yo como tal esta pauta, la premisa en la que justamente pues esta mujer que decide pues de una manera quiero llamarle radical, porque no quiero decir que de la nada, porque no, o sea, ciertamente hay razones que las va desentrañando la protagonista, razones que pues justamente pueden resultar un poco extrañas tanto a su esposo en este caso y a nosotros como lector, porque pues es claramente hasta el final del libro, de mi parte, puedo también empezar a comentar que nunca dejo de preguntarme realmente por qué quiere dejar de comer carne, ¿sabes? Entonces, el primer pues sentimiento más que o impresión más que nada es esta extrañeza de por qué la decisión de manera, reitero, tan radical y a la vez ¿cómo decirlo? O sea, no cede ningún milímetro, ningún centímetro con esta decisión y lo lleva hasta las últimas consecuencias, ¿sabes? Entonces, insisto, de entrada, esa extrañeza y por ende curiosidad por la cuestión, reitero, de que pues evidentemente el hecho de que se le otorgó este galardón evidentemente generó toda esta pues curiosidad para acercarnos a leer su obra, en este caso, en este libro como tal. A ver, yo quisiera hacer aquí, citar a Borges, porque creo que Borges va a ser uno de los autores que constantemente vamos a estar citando. Eh, lo que decía con respecto al Nobel, de que la academia es mejor creando dinamita que dando premios, ¿no? Pero en este caso yo creo que el premio está más que merecido. Y ya yendo a la obra, es interesante lo que dices, que pareciese que es una decisión irracional. eh, de la vegetariana, en este caso, abstenerse de comer carne. Recordemos lo que decía Poe de la locura. La locura no es falta de racionalidad, sino exceso de la misma. Quizá para nosotros algo que es irracional dentro de la lógica de la vegetariana no carezca de razón. Pero ahora bien, quisiera comentar un poco contigo la estructura del libro porque hay muchos tópicos que resaltan y creo que uno de ellos es la incomprensión. ¿Por qué digo que la incomprensión? Porque si revisamos los tres capítulos, el libro consta de tres capítulos, es curioso que en ninguno de ellos la protagonista sea la narradora. El primer capítulo, que se llama La Vegetariada propiamente, el narrador es su esposo. En el segundo, que es La Mancha Mongólica, el narrador es en este caso su cuñado. Y en el tercero, que se llama Los árboles en llamas, eh, es su hermana la que es la narradora. O sea, desde cómo está escrito el libro, creo yo que no es coincidencia que sea la voz precisamente de la protagonista la que no se escucha. ¿Qué decía Borges otra vez? En una adivinanza sobre ajedrez, ¿cuál es la palabra prohibida? Ajedrez. Ahora bien, en este libro, donde la narradora nunca, la protagonista nunca es narradora, ¿qué es lo que está diciendo la autora? ¿Qué es lo que nos está gritando? Precisamente eso, la indiferencia, la exclusión, como Kafka en El Artista del Hambre. Pero ahora bien, ¿te parece si revisamos uno por uno los capítulos? El primero, que es la vegetariana, y me dices qué es lo que tú piensas y después te digo yo lo que piensas para no hacer monopolio del uso de la palabra. Claramente estamos pecando de megaformales. Ojalá conforme sigamos agarrando práctica en la sucesión de los próximos episodios nos soltemos como regularmente
lo hacemos, pero ustedes disculparán esta este, extravagancia de corbata y saco en este primer episodio. A ver, realmente quiero anotarte un punto para con esta interpretación en cuanto al, quiero llamarle silencio por parte de la protagonista, en el sentido de que en ningún momento, salvo en los sueños del primer capítulo, claro está, hablando y mencionando esto que quieres revisar el primer capítulo, es la única ocasión en la que esta persona, ¿cómo se llama? Pues habla en primera persona. Y de antemano quiero adelantarte y quiero adelantarles, que realmente es como de, es mi segunda cosa favorita dentro del libro. ¿Por qué? Porque es como lo más, mm, obviamente onírico, independientemente de que yo tenga una particular obsesión y gusto por toda la cuestión onírica literaria. Y además, porque para mí todavía tiene, dentro de esa dimensión, empieza a rasguñar o ya abre justamente ya todo el lenguaje literario que pues se podría percibir un rigor más dentro de la narración que pues utiliza en los tres capítulos como tal, es decir, ya da un escalón un poco más en el cual el mismo sueño llega a ser incomprensible. No es que sea poético, no, porque no, para mí no lo es, pero intentando plasmar justamente un sueño en palabras, evidentemente es complicado, pero a la vez tiene hay un deleite en este sentido y por eso es mi segunda cosa favorita dentro del texto, porque la primera definitivamente es el segundo capítulo y ya después se los comentaré. Ahora, si me permiten mencionar, eh, me resulta un poco molesto que fuese directo al grano el texto en el sentido de que tanto el título como la acción que la protagonista implica para que desarrolle justamente toda la premisa de la historia fuese inmediata. Por lo regular también yo tengo una consideración o una preferencia en el que pues justamente uno va entendiendo el por qué el texto se llama así, pasando la mitad del mismo o ya casi llegando al final, o porque incluso un personaje llega a mencionar por sus propias palabras el título tal cual, o simplemente en ningún momento lo dice y hasta el final dices, ah, claro, o sea, por esto se llama así, pero, pues bueno, evidentemente esto es una cuestión preferencial, pero a la vez dices, pues bueno, nos vamos directamente al grano y esta extrañeza, pues evidentemente, pues nos saca, o al menos me sacaría a mí de, ¿cómo decirlo? De frecuencia en el que pues si yo estaba considerando que iniciase de una manera, no es como de, a ver, espera, esta mujer de la nada decide, ojo, ojo, porque incluso el término, al menos en español, de vegetariana, evidentemente es inequívoco porque su expresión es tal cual de ella ha decidido dejar de comer carne. ¿No? O sea, ha sido muy enfática, ¿no? Y en vez de que el mismo texto desarrolle justamente qué carajos es el vegetarianismo, el veganismo o cualquiera de sus ramas y vertientes y demás, realmente, o sea, es muy enfática en que realmente es simplemente ella ha dejado ella quiere dejar de comer carne y por consiguiente su decisión arrastra a su esposo que pues evidentemente ya desata el primer caos en su vida para con el otro. Entonces, pues ese sería como mi primer comentario. Es curioso y es muy cierto el comentario que haces, que las únicas veces en las que escuchamos a la vegetariana es precisamente cuando rompe esa cuarta pared, ¿no? Cuando nos cuenta sus pesadillas, más que sueños, pesadillas,
y podríamos interpretar de esto que su voz es el horror. Su voz es esa desesperación, eh, ese aislamiento, lo que nos dice, ¿no? Eh, Ahora bien, regresando a cómo está escrito el primer capítulo, ya habíamos mencionado que el esposo de la vegetariana es el narrador. ¿Qué se podrá decir de este hombre? Ok. Em, Creo que el maltrato se hace patente. El maltrato, la indiferencia y sobre todo la deshumanización. Voy a citar una parte textual de la obra en la que más o menos nos damos cuenta de qué es lo que piensa este narrador. Refiriéndose a la vegetariana, él dice: si me casé con ella fue porque, así como no parecía tener ningún atractivo especial, tampoco parecía tener ningún defecto particular. Su manera de ser, sobria y sin ninguna traza de frescura, ingenio o elegancia, me hacía sentir a mis anchas. Es decir, eh, lo que está elogiando el narrador es precisamente esa falta de personalidad en la vegetariana, que lo hacía, como él dice, sentir a sus anchas. Eh, es decir, la ve como un objeto, algo inerte, algo que entre menos esté, más útil. Eh, Creo que esto es la tónica de todo el libro, pero es incluso más crudo si lo vemos desde la voz del primer narrador. Ahora bien, eh, hay escenas que no sé a Diego a qué autores la recuerden, pero a mí en lo particular me recuerdan mucho a Stoker en Drácula. Hay una escena, y perdonen por los spoilers, que me recuerda mucho a la escena de Renfield en Drácula, ¿no? Pero ¿tú qué piensas de esta voz, de el maltrato, misoginia, deshumanización del primer narrador? ¿Qué piensas hasta ahora de eso? Más que deshumanización, o mira, creo que llevarlo hacia ese terreno como conceptual, no diría que es erróneo, pero de mi parte considero que se mantiene en un plano meramente fotográfico, en el sentido de que retrata lo doméstico dentro de lo que podemos nosotros encontrar en la cultura coreana, como claro, en cualquier otra cultura, pero específicamente con ellos, y un poco sacando como su contexto, sé de, pues no vagas referencias, pero de considerables referencias que pues ellos vienen de una tradición sumamente conservadora, ¿no? ¿Qué conlleva esto? Pues que evidentemente haya resquicios de esta misoginia que ya bien mencionas como tal, y en las que claramente por eso, justamente, es como, mm, ¿cómo decirlo? Es evidente que toda la repulsión de toda esta transformación que su esposa está teniendo a raíz de esta decisión, pues justamente le resulte ni siquiera extraña. A uno como lector quizá no, pero uno va entendiendo que a su esposo en este caso definitivamente le está resultando pues conflictivo. ¿Por qué? Porque su esposa a raíz de de por qué decidió casarse con ella, pues está saliéndose de tono, está saliéndose de ritmo, está saliéndose de la rutina de lo que en su perspectiva o dentro de la posición o dentro del ideal que tiene de ella, dentro de su función, de la funcionalidad de su relación, pues obviamente ya está rompiendo el esquema y ya sabemos muy bien, ya los spoilers claramente van a estar súper disculpados desde un inicio, cabe aclarar, o sea, ¿a qué grado llega, y reitero, llega tanto el conservadurismo y llega el retrato no tan específico, pero tampoco es superficial, en el que pues nos lleva a las instancias en las que el esposo
tiene que llamarle a sus papás para que justamente llamen a la esposa y la intenten hacerla reaccionar, pero ¿sabes dónde? Y yo reconozco o puedo ver como justamente ahí el acierto dentro de este retrato, de esta fotografía, pues, en que el mismo papá, ojo, ni siquiera la mamá, el mismo papá es quien le pide disculpas al marido. Entonces, eso para mí, ¿qué quiere decir? Pues es justamente el arraigo y la voz de la tradición de esa cultura y de ese conservadurismo particular que evidentemente hace eco a los otros conservadurismos occidentales y evidentemente orientales de los cuales podemos nosotros identificarnos y ahí está también la resonancia misma en la que dices, pues es que, ¿cómo no nos va a sacar de onda que justamente esté llegando a estas instancias? Ya ni se diga lo que sucede después hasta que se reúnen y demás, no. Pero particularmente, más que deshumanización, reitero, yo lo pondría en un punto intermedio dentro de que el texto y evidentemente este capítulo lo lleva a un plano meramente conceptual y que se quede en una situación meramente superficial, sino que ella logra encontrar un punto medio y un punto medio pues muy suyo. No podría decirte que realmente sea su sello, porque evidentemente este es el primer texto que de mi parte yo puedo asumir que solo he leído, pero pues puedo yo intentar como este mencionar que sí logra al menos ese aspecto. A ver, perdón que esté tan insistente en este punto, pero creo que ese conservadurismo, esa misoginia, eh, proviene de la deshumanización. La misoginia no es otra cosa que deshumanizar a las mujeres. Aristóteles creía que la mujer era un punto medio entre los niños y las bestias. Eh, y por ejemplo, en este libro está retratado, como bien dices, esa escena donde el padre se disculpa como un vendedor lo haría de un artefacto defectuoso. O sea, para mí la disculpa en ese libro es no por las acciones de su hija, sino precisamente por lo que mencionas, el haber roto este contrato social, por decirlo de algún modo, de no seguir los roles de esposa que tácitamente se habían aceptado. Creo que es por eso la disculpa del padre y esto eh, me hace pensar también en el capítulo 2, no sé si quieras ya comentarlo, donde se da la misma tónica de deshumanización, pero es curioso porque este capítulo eh, es muy ambiguo en la forma en la que está escrito y quisiera desarrollarlo un poco más. Ok, para esto hay que irnos al índice. Eh, si vemos la cantidad de páginas que están distribuidas en el libro para un capítulo u otro, están distribuidas casi de forma equitativa. Es decir, el primer capítulo eh, es casi lo mismo que el segundo y el tercero. Pero por alguna razón, no sé si sucedió a ti lo mismo, yo sentí que el capítulo 2 era más largo. ¿Por qué lo sentí así? Quizá por que hay un poco más de introspección en los personajes o por la forma en la que está narrada. A ver, y yo quisiera hacer un hincapié en ese rasgo de la literatura contemporánea. Si vamos, por ejemplo, al siglo XIX, eh, era más importante la historia, es decir, los grandes clásicos de el siglo XIX, dígase Los Miserables, Crimen y Castigo, Guerra y Paz, lo llamativo era la historia, pero creo yo que en el siglo XX y actualmente lo importante es cómo se cuenta la historia. Y creo que este es un gran acierto en el libro de Han Kang. Ahora bien,
el narrador de esta parte es el cuñado de la vegetariana. Y, y vámonos a un concepto de la Oye, Dani, literatura. pero antes de que pases eso, perdón que te ¿Sí? interrumpa, yo tengo una duda justamente de lo que mencionaba respecto a la de referencia de Bram Stoker. ¿Podrías desarrollárnosla un poco más? En lo particular, obviamente ya desde antes ya me lo habías platicado, pero pues obviamente quisiera que nos lo compartieras, porque debo admitirte que yo en lo particular, independientemente de si tenga o no mucho bagaje lector de mi parte, yo no conecté con ninguno, salvo, como te había también mencionado antes, yo sí huelo un poco en la manera en que de mi parte he visto que los coreanos han hecho cine, ¿sabes? Obviamente mis referencias así de rápidas, claramente es Old Boy o este señor quien hizo Parasite y otras películas que ya he tenido también oportunidad de ver. Esas son como mis referencias visuales y evidentemente narrativas. Y dices, pues sí, claro, ellos también tienen una manera muy particular de cohesionar tanto la violencia, no necesariamente lo visceral, pero sí lo sangriento y a la vez pues temas que pues rayan o brotan una sensibilidad muy, muy brutal que pues no son totalmente ajena a lo que estamos acostumbrados a consumir de otras latitudes, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, esas fueron mis referencias y por eso justamente a mí me da muchísima curiosidad que de manera inmediata, o sea, yo recuerdo que me mandaste mensaje y me dijiste, güey, esto definitivamente es una referencia clara a esto, pero ¿por qué? O sea, no tanto por cuestionártelo, simplemente realmente me gustaría que nos lo compartieras más. Sí, a ver, esto es una interpretación mía. Quizá eh, no sea así, quizá no sea la intención de la autora, pero a mí leer este fragmento de Han Kang me hizo recordar el fragmento de Stoker, que vamos a hablar de ello, ¿no? En Drácula hay un personaje que se llama Renfield, que es un paciente que está en un hospital psiquiátrico. Eh, Quien narra la historia de Renfield o quien describe este personaje es precisamente un doctor que está en este hospital y menciona que Renfield tiene un hábito un poco extraño. Colecciona pequeños insectos eh, que después utilizará para alimentar insectos cada vez más grandes. Eh, Hasta que de algún modo en este, ¿cómo decirlo? Juntar un insecto para después cazar otro y cazar otro, eh, termina cazando un ave, ¿no? ¿Y por qué me recuerda a Han Kang? Porque la forma tan gráfica en la que menciona que destripa a la ave, o sea, Renfield y la vegetariana, me hizo sentir lo mismo, ¿sabes? O sea, fue como cuando narra cómo la vegetariana lo hace, recordé inmediatamente a Stoker, ¿sabes? No sé si sea una referencia explícita, quizá no, pero al menos a mí eh, tuve ese flashback, ¿sabes? Ok, ok, entonces es totalmente válido si no hay necesidad de desarrollar esa cuestión. Incluso ahorita escuchándote me preguntaba dentro de este típico cuestionamiento, aún con la capacidad o incapacidad de denominar si este texto realmente es literatura y me retiro como Martín Scorsese, sino que creo que pues sin querer se contesta con la impresión que tú tuviste en el sentido de que si esa descripción gráfica en cuanto devora y desmenuza a este ave te recordó inmediatamente a Stoker que de las tantas cosas que hace la literatura, evidentemente una de ellas es remitirse a sí misma
dentro de los vastos ríos y ramajes que se ha escrito desde tiempos de Homero, ¿no? Entonces creo que pues ahí es una muy linda sensación que reitero, no yo de mi parte yo no la tuve, yo la tuve de un lado un poquito más cinematográfico, que quizá incluso sea un campo que para nada tenía que ver y en lo que también está como tal impreso aquí, pero pues nada, o sea, pues gracias también por comentarlo. Ahora, si quieres, de rápido, para que puedas como dar pie a la cuestión del segundo capítulo, conforme lo que también ya estabas mencionando, yo te puedo decir que el tercer capítulo fue el que a mí se me hizo más largo. Yo no hice este cálculo de páginas como tú ahorita nos los estás diciendo, pero en cuanto a sensación, o sea, porque pues dentro de lo, eh, como decir, de lo sensorial que puede llegar a resultar ser una lectura, el tercer capítulo fue el que a mí se me hizo más largo. Y curiosamente, el segundo capítulo fue el que se me hizo más corto, pese a que evidentemente sé que leí considerables páginas, pero a la vez fue el más intenso y más disfrutable para mí porque, pues bueno, o sea, este, ahorita llegaremos a ese tema, pero para que des pie a lo que ya querías empezar a desarrollar. Fíjate, es muy curioso eso. Eh, para mí fue el último, el tercer capítulo, el más corto para mí, ¿sabes? O sea, el segundo para mí fue como de... Es el capítulo más largo, o sea, qué curioso, ¿no? Regresando a lo que estábamos hablando, el narrador de esta parte, si bien sigue la misma tónica del primer narrador, es decir, eh, el trato que tiene con la vegetariana, eh, creo que entra dentro del patrón de lo que en literatura se llama narrador no fiable. ¿Qué es esto? Es un narrador en primera persona del que no podemos fiarnos de la información que nos da. Voy a poner un ejemplo. Quienes hayan leído El ruido y la furia de Faulkner sabrán que hay un personaje que tiene una enfermedad mental. Es decir, eh, Faulkner está hablando del presente y de repente hace un salto al pasado. Y no hay, pareciese que no hay ninguna conexión entre un momento y el otro. Pero es precisamente porque la mente del narrador trabaja así, es decir, es un narrador poco fiable. ¿Por qué hablo de este segundo narrador como eh, un, un ejemplo de esta figura literaria? No sé lo que tú pienses, Diego, pero al menos a mí, y quizá, no sé, quizá está mal, quizá es una interpretación completamente absurda, pero para mí, si no es hasta el final del segundo capítulo, tenía, este capítulo tiene tintes, si no románticos, por lo menos sí eróticos, o una versión muy retorcida de el erotismo que me recordó a dos autores que voy a mencionar. Uno, Tinasaki, que tiene específicamente su relato Diario de un loco, y el otro, eh, Tanizaki, caballero, Tanizaki. Tanizaki, caballero, gracias por la corrección. Y el segundo, que es Kawabata, La Casa de las Bellas Durmientes, ¿no? Me recordó a estos dos libros. ¿Por qué? Ah, y otro, ¿no? Otro que quizá entre, quizá no en el ejemplo, Lolita de Nabokov. ¿Por qué? Porque el autor, el narrador, está haciendo algo moralmente cuestionable que sin embargo en su mente pareciese algo normal. Es decir, la forma en, lo que no- en la que lo narra pareciese que él no ve lo que está haciendo y no es sino hasta ese final tan cabrón, o sea, tan abrupto de ese segundo capítulo, donde por fin enfrenta las consecuencias de todas las chingaderas que está haciendo. O sea, para mí no fue sino hasta que, y voy a spoilear, disculpen, su esposa lo encuentra y ve los videos
Eh, no es hasta sino esta escena donde dije, güey, es que lo que está haciendo sí es algo que está muy cabrón, o sea, sí está abusando de una persona enferma. Y ya después, ese final, o sea, güey, ese final tan mítico, donde llega la policía, está la vegetariana haciendo fotosíntesis, güey, o sea, eso es kafkiano, es horror puro, güey. Nada más porque estamos aquí, eh, insisto, esto es un demo. Estoy dejando, les voy a ser francos, hay un buen derribero fuera de mi casa, por mucho que ya sea noche. Pero si no estuviera quitando y silenciando mi micrófono, ya estuvieran escuchando mi carcajada. Y es que, o varias carcajadas que ya estoy soltando, porque, a ver, de entrada doy por. Ya, a ver, ahí hasta ahí están escuchando uno de los tantos camiones que siempre pasan por acá. Eh, a ver, doy totalmente crédito, más que crédito, o sea, confirmo de que definitivamente es un capítulo absolutamente erótico, absolutamente. Al grado de que, pues evidentemente, ¿no? Pues todavía hace despertar esas emociones a uno como lector en el que dices, ay cabrón, o sea, tampoco esperaba también empezar a leer este tipo de cosas retorcidas hasta sus últimas instancias, y literal fueron hasta sus últimas instancias, ¿no? No se guarda nada, al contrario, pero también lo maneja dentro de ciertos límites, ¿no? Dice que antes de revolverme más con lo que estoy simplemente vomitando, voy a aventarte primero una pregunta y ya ahorita me la respondes, Dani. ¿Por qué mencionas la cuestión y porque pues obviamente a mí me brinca, de que es un narrador poco fiable? Yo de mi parte simplemente puedo decir, que pues es, evidentemente sí la autora, pero pues es un narrador fuera de ellos dos quien está como tal describiendo las escenas entre ellos dos, porque no es ni siquiera el cuñado, no es sigue sin ser justamente la protagonista quien maneja la descripción de lo ocurrido, pero porque, pues, ¿por qué habría, y yo evidentemente cuestiono esa cuestión, este tema, perdón, cómo habría de ser poco fiable si al final de cuentas, pues evidentemente nos está mostrando de pies a cabeza toda la perversión del cuñado en este caso, ¿no? Esa es una. Lo otro, y quiero también aquí, y por eso también me estaba como riendo y dije, es que es increíble cómo este texto también nos saca a relucir, o al menos personalmente lo hizo, saca del baúl todas, pues si no necesariamente las perversiones, pero sí las posibilidades que existen dentro de uno en el tema erótico, imaginación y en cuanto a sentimientos, ¿qué quiero yo decir? No me vengan, que somos tanto, no me vengas tú, Daniel, no me venga todo el público. Yo no me voy a asumir como alguien de una ética equiparable y digna de los grandes filósofos que nos heredaron una ética digna de seguir, o sea, no, tampoco, pero tampoco puedo, o sea, tampoco les voy a decir que soy un maldito pervertido tal cual, pero, o sea, ¿cómo explicas que a la vez, y evidentemente si no es porque irrumpe la realidad a raíz de que la esposa los descubre, ¿cómo explicas que es disfrutable leer eso? ¿Por qué? Porque según esto, o sea, ¿qué clase de trampa, qué clase de truco resulta ser la misma narración de este viaje, como le quieran llamar, a través de los ojos de este supuesto artista, como casi siempre o nos llegamos a enterar que por los ojos del artista suceden este tipo
de tergiversaciones sexuales que al final terminan recayendo en actos sexuales. Pero, porque, a ver, no creo, ojo, no creo realmente que haya sido un abuso, y sí, ya desde el primer capítulo yo ya estoy funadísimo, eh, que realmente haya sido un abuso porque hay que recordar que la protagonista no solo accede, sino que dentro del Es un delirio, abuso, cabrón. Sí es un abuso, agua- pinche marrano. Sí es un abuso, güey. porque aguanta, porque Pinche cabrón. eh, ella al final no solo está accediendo, sino que dentro del debraye de dejarse pintar y que incluso ella misma dice que así se siente más libre y así logra ver realmente quién es su cuñado y demás. O sea, es como de, güey, ¿qué onda, no? Ojo, insisto, no estoy realmente, antes de que me sigas tachando de cochino y demás. O sea, es como un guiño más y del cual yo me estoy contestando de por qué esto también puede llegar a ser literatura y remitiendo a otros textos que también podemos calificarlos de literatura, porque justamente con el lenguaje hacen justamente todas estas, ¿cómo decirlo? Todas estas variantes de escenas en las que nos ponen en entredicho nos desdibujan las líneas en las que realmente nos ponemos justamente del cuerpo, en los pies de los mismos personajes, con todo y sus perversiones, y decimos es que, güey, casi también las estoy sintiendo, las estoy disfrutando, y reitero, si no fuera porque los descubren, quién sabe hasta dónde la autora nos hubiera llevado más en cuestión de imaginación, o al menos debo también admitir que esa también fue mi sensación, porque sí, yo llego a ser demasiado sugestivo, entonces basta de demasiados comentarios funables. A ver, eh, eh, voy a dar varios argumentos de por qué A usted es ver, un pinche antes viejo de que marrano. Eh, porque, o sea, creo paremos, que ajá. solamente ponerle replay a la parte donde usted normaliza el abuso sexual, o sea, creo que ya es suficiente para no hacer un segundo episodio, pero bueno, a ver, no es tanto el hecho de si hay o no consentimiento, sino qué persona da ese consentimiento. Porque, a ver, pongamos otro ejemplo literario para no meternos en temas éticos, ¿ok? Esto es puramente literario, no tiene nada que ver Exacto, sí, con ningún claro, presidente de no, ninguna superpotencia, ¿ok? Es no, únicamente un ejemplo. sí, no. Eh, si, si han leído Memoria de mis putas tristes Gabriel García Márquez. de Gabriel García Márquez, pues te habla de los sueños de Márquez, ¿no? Un pinche viejo de 90 años que se mete con una niña de 14 años. ¿Hubo consentimiento? Es como, no sé, si somos el camarada Diego, podremos decir que sí, si somos una persona con ética, No, es que a vemos que ver, no hay güey, consentimiento ahí. es Espera, que, no, aguanta, ¿no? Es que nos vamos a ver, sí, a déjalo ver, traslado. dale. Déjalo traslado. Ahora sí, hablando de el libro en cuestión, Ajá. ¿por qué lo hizo? Creo que se da hasta el final la gran revelación de por qué lo hizo. En la mente de la vegetariana, ella está en una metamorfosis, por así decirlo. De hecho, ya está en el balcón cuando la encuentran haciendo fotosíntesis. Al dejarse pintar esas flores, está permutando su cuerpo. Deja de ser carne, Permutando, perro. Ajá. deja de ser carne para volverse una flor más. Esa fusión de las flores tiene algo de simbólico. Es la metamorfosis final.
del personaje. Claro, esto sí lo interpretamos así, pero es mucho más cómoda la interpretación del camarada Diego de decir que Una cómoda. accedió a, No, accedió bueno. a esto, No, siendo bueno. que por lo menos para mí es un poco más complejo, ¿sabes? Sí hay esa permutación Bueno, pero eh, complejo ¿en qué sentido? O sea, yo hago que, más que nada el énfasis, que el, más que el lo acto, cómodo. que Ajá. el acto sexual No, bueno, ajá, ajá. Sí, sí, sí. no es sexual en su fin. No sé si me da a entender. O sea, lo hace en un estado de locura, güey, donde esta morra piensa que se está transformando en una planta. Es como, güey, ¿me entiendes? No hay consentimiento porque no hay una mente sana. Esa es mi interpretación. Sí, sí, no, es que a ver, digo, a ver, no, de entrada, aclaro que no voy a intentar, reparar mis comentarios, ya lo que salió, salió, quedó grabado y se escuchó, No, nos este, consta que usted es un marrano y que no piensa cambiar su postura ética. Eso nos consta. es que el tema es, eh, híjole, a ver, de entrada creo yo que en términos literarios, ¿qué se debe juzgar? El acto en sí mismo, a comparación de cuando sucede realmente y lo sabemos en los periódicos, las noticias y demás, o cuando sucede en una novela. O sea, porque como a usted vamos a remitirnos a un ejemplo que a usted le encanta, ¿no? Es decir, Gaspar Noé, irreversible o reversible, ¿cómo era la película? No me acuerdo ahorita. Irreversible. Irreversible, exactamente. Claramente, ¿no? En otras charlas anteriores a esta, ¿no? Has hecho menciones, y te voy a quemar, que pues definitivamente es cine esa película, ¿no? Y claramente sabemos, ¿no? Que el contexto alrededor, dentro de la crítica, menciona que dices, pues, güey, ¿qué necesidad hubo de recrear una escena de violación, para con, pues sí, pronto, una escena de violación tal cual, ¿no? Y yo diría, tal vez no hubo necesidad, pero en pos del cine o de la literatura, ¿a qué instancias uno como artista podría llegar, cabrón? Evidentemente podrían salir a la luz, ¿no? Demasiados casos en los que definitivamente ya se llegan a cosas en serio extremas en las que dices, güey, aquí sí se pasaron de madres. Pero dentro del terreno creativo, o sea, dentro de lo que está plasmado ahí, o sea, no creo que sea tan escandaloso esta escena y todo cómo se va desarrollando, porque incluso me atrevo a decir, y sabemos que cuando alguien anda, pues detrás de alguien en términos, pues sexuales como tal, sabemos que es un tipo de locura, ¿no? Y los dos prácticamente, si a eso lo remitimos, los dos están locos, ¿no? Los dos están... Pero a la vez también es contradictorio asumir esta cuestión porque ya desde un inicio también estabas comentando que claramente verla y enjuiciarla a ella como una loca, pues es enjuiciarla desde una vista en la que dices, pues güey, es que no estamos realmente comprendiendo su postura. Y ahí es donde yo estoy intentando querer reforzar el ver a los personajes y sus visiones como creaciones en cuanto a personajes y no como realmente este personas reales en el cual ahí sí ya pues juzgamos o comentamos en las que dices, güey, ahí sí pues está cabrón, o sea, no lo hubiera hecho, pero aquí pues es un terreno donde se vale todo, por decirlo así, o al menos yo sí soy de la postura en la que pues cualquier autor y en este caso pues debería pues poder plasmar lo que necesita escribir en ese No, sentido. no. Entonces, No, ahí. A ver, güey. Yo creo que ahí sí te gana tu sesgo de hombre blanco heterosexual en no, bueno, defender el agresor, güey. no, no, Ahí sí, yo no, estoy. es que,
A Es que, ver, a ver, y para mira, finalizar, aguanta, ok, a dame ver, 2 segundos. dele. El punto es, no por defender el acto como tal, sino qué tan mm, brillante puede resultar la escritura de quien sea, y evidentemente en este caso de alguien, sea susceptible a alguien o no, como yo en este caso, que reitero, o sea, reitero, tuvo que ser necesario y evidentemente fue pensado el hecho de que les descubriera para que dentro de la fantasía o no que tuvieron estos dos personajes y evidentemente la fantasía a la cual, reitero, pues sí, definitivamente yo me dejé llevar, no creo ser el único que se dejó llevar en ese sentido, evidentemente otros quizá debieron haber sentido otra, alguna repulsión, pero el hecho de dejarnos llevar para sentir tanto cualquier sentimiento que haya sido, ¿sabes? Pero la genialidad que su prosa te lleva a esas instancias a uno como lector, yo quiero reforzar eso, ese es mi punto, no de validar si es, funable o no lo cometido entre ellos, no, sino lo bien logrado que puede llegar una autora como esta para pues justamente llevarnos a esas instancias y dices, güey, es que, ¿qué pedo? Reitero. Y por eso, y justo por eso, no porque yo sea un viejo marrano, por eso fue o sea, mi capítulo preferido y lo preferido de todo el texto. A ver, ya después de que el camarada haya defendido eh, violadores, vayamos a la literatura, a ver, Es que no puede eh, ser. porque más allá de las bromas, o sea, planteaste un debate muy interesante sobre cuáles son los límites del arte, en este caso la literatura, de qué sí se puede hablar y de qué no se puede hablar. Tengo una opinión, no sé si la compartas tú y la compartan las personas que nos escuchan. Eh, para mí, se puede hablar de lo que sea, pero el límite es ¿para qué hablas de eso? Voy a poner un ejemplo, que es curiosamente de los libros más controvertidos porque es de los que menos se han entendido. Y volvemos a Nabokov. Eh, Justo estaba pensando en eso, ajá, dale. Muchas personas ven a Nabokov como lo que usted es decir, alguien que hace apología, alguien que hace apología a uno de los delitos más No, bueno. asquerosos que existen, No, ¿no? no puede ser. Ajá. Eh, como lo es la violación, el abuso, ¿no? Pero, ¿qué es lo que en realidad trató de hacer Nabokov? Desde las primeras páginas de Lolita, lo que nos dice es, Humbert está en la cárcel. Desde las primeras páginas te está diciendo, güey, este cabrón es un pinche depredador, güey, por algo está en la cárcel. Ahora bien, es peligroso hablar de esos temas y más en la época en la que lo hizo Nabokov, porque varias personas lo tomaron como una apología. Y por ejemplo, a García Márquez, que sí está haciendo No, una no, apología, ahí no sí se ya le se le juzga. descabechó a ese Exacto, cabrón, no, sí. no, Ahí ya, eso, para esa edad sí ya. Ajá. a ese cabrón sí no se le mide con la misma vara, ¿me entiendes? Ahora bien, ¿por qué Gaspar Noé Ah, habla de eso en Irreversible y ah. por qué Han Kang habla de eso en este libro? No lo hacen como usted para No, no, hacerle un homenaje a este tipo de actos, ¿no? no, claro que no. Eh, como por ejemplo, ¿qué es lo que decía el Marqués de Sade, ¿no? Que el derecho, este vato lo veía como un derecho, hacer el mal era la máxima expresión de libertad. Es decir, güey, entre más culero tú puedes hacer, güey, significa qué tan libre tú eres. Por algo Estados Unidos es el país de las libertades, ¿no? Ya entendemos muy bien lo que decía el Marqués de Sade, ¿no? Entonces, yo creo, se puede Ya hablar de deje de todo. tirarle a los gringos. Este no es Ya, un podcast de geopolítica. Cálmese. no, es que a eso es a lo que voy, o sea, una literatura sin compromiso político, ético o filosófico
es autoayuda. Pero póngale otro nombre. O póngale otro nombre. Yo le Ajá. diría Sí, sí, sí. autoayuda Oh, no. o, Sí. o no sé. Eh, pero no, literatura, no. No, no, no. Yo no ensuciaría la literatura poniéndolas en el mismo cajón. Pero bien, a eso es a lo que voy. O sea, para mí el arte puede hablar de lo que sea, siempre y cuando el fin eh, no sea un mensaje tóxico, güey. Porque, a ver, Nabokov habló de un tema muy perro como es la pedofilia, sí, pero ¿para qué lo hizo? Para atacarla, güey, para hablar de una niña, y siempre me gusta poner este ejemplo, güey. No sé si usted ha visto la edición de Anagrama, eh, la antaña, la portada de Anagrama, güey. Es la película, es una escena de la película de Kubrick, si no mal De recuerdo, Kubrick, sí, ¿no? claro. Ella con Que la es paleta y una, las... güey, Sí, es sí, sí. una referencia fálica, güey, que dices, güey, para de mamar, o sea, Nabokov en ningún momento, no sé, güey, si ese güey viera esa portada se quedaría así de, güey, y la nueva portada, si usted la ve, es más acorde a lo que Nabokov decía. Eh, creo que es una niña, ¿no? Que tiene como 15 una años, llave 14. de una Ah, muñeca sí. puesta en posición fetal, güey. O sea, que te habla de la manipulación, del abuso, güey. Que es más acorde a lo que en realidad Nabokov habló. Y yo creo que es eso, güey. O sea, los límites de la literatura son precisamente eso, güey. Si, ¿qué es lo que vas a hacer con ese mensaje que das, güey? Eh, Aplicar la del Marqués, güey, decir que hay que ser culeros, güey, porque somos libres o no sé. Pero tú qué piensas, güey. No, es que, mira, ya se puso sabroso esto. Incluso ya, definitivamente está siendo un gran momento el que estamos llegando. Eh, a ver, claramente sabemos que la realidad supera la misma ficción, ¿no? Y no quiero también, a ver, no quiero, aquí sí ya quiero intentar como limpiar un poco mi imagen, no quiero que se me interprete como que realmente Eres el un marrano, arte, güey. este Eres un pinche pendejo, marrano. que la literatura en este caso, que es lo que ahorita nos está reuniendo, es un terreno donde las perversiones de los autores, pueden vaciarse y quedar libres y simplemente son un terreno para poderse desahogar como tal. No, probablemente sí, no lo sé. Es que son los misterios justamente dentro de lo psicológico detrás de todo esto, de cada autor, porque sabemos cuántos autores no necesitaron justamente tener papel entre sus manos para poder desahogar su locura, como en este caso Poe. Cuántos, o sea, N situaciones. Evidentemente, puedo, aunque yo me di a la tarea de buscar como tal entrevistas por parte se le hicieron a la autora, en ningún momento vi que menciona que realmente estaba intentando dar un mensaje, porque creo que también ahí, aun cuando también pueda ser muy obvio la crítica hacia X instancias de la sociedad, eh, que el autor decida como tal retratar. Creo que también incluso una obra literaria como es en este caso debería de estar libre de, ¿cómo decírselo? De asumir una postura o un mensaje en el cual denuncie alguna cuestión, porque justamente hasta qué punto también es tan enriquecedor un texto como lo es como lo está resultando que nos está reuniendo en este momento para poderlo discutirlo, para poder ponerlo a desmenuzar y nos está llevando a diferentes ramas que quizá tengan que ver o no con el texto, cuando quizá en ningún momento realmente la autora quiso hacer esto. Ahorita se me viene mucho a la mente una interpretación que o una personita también me hizo en su momento cuando me vio leer el texto. Me dijo, es que yo leí ahí por ahí que es un texto
de tintes feministas en el que pues justamente pues hace toda una crítica a cómo al cuerpo de la mujer se le ve, se le trata, etcétera, etcétera, y dices, sí, claramente puede ser como tal una denuncia como tal, pero reitero, en términos de la literatura, ¿realmente solo es eso? O sea, solamente a una premio Nobel se le, como a ella, que ahorita la estamos redescubriendo incluso con esta conversación, solamente se dignaría a señalar un punto en específico cuando pues justamente lo literario pues debería hablar de todo, ¿no? Debería ser un poco más universal en cada oración que está ahí plasmada. Eh, ahí le paro porque se me está yendo un poquito el avión, pero no sé qué piensas ahí tú, Dani. A ver, es hora de ponernos mamadores, ¿no? Hay un concepto muy interesante de la doctrina alemana eh, de la crítica literaria. Es un autor, Iser, que te habla de Leerstellen, que es un concepto alemán que significa los espacios en blanco o los vacíos. ¿Qué dice Iser con el Leerstellen? Eh, que el narrador, el autor no es infalible, que siempre va a dejar vacíos precisamente para que el lector los llene. Es decir, salvo que seas Proust o Joyce, ningún texto abarca eh, la totalidad de lo que el autor quiso decir. Es lo que otra vez Nabokov dice, güey, el trabajo de un artista muchas veces no es decirlo, sino insinuarlo. Y creo que en este caso, eh, si Han Kang dijera, güey, es que Corea es pinche machista, güey, y tú también, pinche Diego, porque defiendes acosadores, tú también lo eres. O sea, se perdería el mensaje. O sea, lo interesante de ese libro es que no lo dice, sino que lo insinúa. Deja esa tarea al lector de decir, güey, pues este tema utiliza la metáfora de eh, el vegetarianismo para hablar de temas como tú mencionas, el cuerpo, la carne, eh, esa pérdida de personalidad. O sea, eso es a lo que va Iser cuando dice, güey, es que el autor no te lo va a dar todo. Eh, Hay espacios que ya sea tu experiencia como lector o la experiencia de la vida misma va a llenar. Y yo creo que es aplicable a cualquier obra, no solo literaria, sino incluso cinematográfica. Eh, y sí, eso es lo que yo pienso, güey. ¿Cómo ves tú? Sí, a ver, acomodando ya un poquito ya las ideas, es que a ver, remitiéndome justamente a lo que yo me he encontrado a lo largo de mis lecturas, pues es justamente la grandiosa capacidad para poder como retratar con el estilo de cada autor, de escenas que pues evidentemente son condenables, deplorables, tristes, trágicas y demás, ¿no? Que al final de una manera muy simplista agarras y terminas diciendo, pues está cabrón, güey, ¿no? Está cabrón y está cabrón, pero ahí justo quiero volver a hacer énfasis está cabrón ver que le pasó, sí, evidentemente eso al personaje, está cabrón enterarte que evidentemente eso puede llegar a pasar, o sea, que por muy ficticio y que sea dentro de lo que está ahí plasmado, sabemos que por eso mencionaba el cliché de que la realidad supera la ficción, pero sabemos que la realidad supera la ficción. Pero justo el está cabrón, que también le quiero hacer énfasis, la genialidad en la que llega a retratar eso y nos lleva a esas instancias en las que el autor condene o no esa cuestión, ya está fuera, ya nos los deja a nosotros, creo yo. Porque reitero,
al menos y ningún entrevistador en ningún momento, hasta las, pues digo, obviamente pues debieron haber más, pero las que yo pude tener oportunidad de revisar, en ningún momento le plantean la pregunta de por qué llegó hasta estas instancias en su segundo capítulo con sus personajes y condena. No, o sea, realmente no. Y si lo ponemos también en un plano comparativo, en un contraste, en cuestión de con Nabokov, de cuando él escribió Lolita y pues todos definitivamente se le fueron al cuello, se le fueron encima, ¿cómo es que en este caso a ella no? Me resulta también un fenómeno curioso. O sea, era una cuestión de porque ya no quiero decir si ya se normalizó estas cuestiones, no, o sea, realmente todos hablan maravillas de, ¿sabes? Pero, o sea, lo extraordinario también es, y lo está cabrón, es como este pequeño, este punto o este capítulo, pues, nos ha llevado a darle definitivo tiempo a tocar o arañar o profundizar diversos puntos que justamente ese capítulo nos está ofreciendo. O sea, así o más vasto, o no vasto, rico, tampoco satisfactorio, es, sí, rico en cuanto a pulpa que se le pueda extraer al mismo para discutirlo como tal, ¿sabes? Eh, no, 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 insisto, no, no estoy defendiendo nada. Simplemente yo como lector realmente me quedo bastante sorprendido de encontrarme, encontrarme escenas como esas, narradas como cada quien lo escribe. Si ya después me hizo imaginar y pensar X cosas, ya eso es todavía el extra que dices, puta, jamás pensé sentir esto y mucho menos imaginármelo y mucho menos leerlo. Y ya viene la discusión como ahorita justamente está sucediendo, en el cual ya lo podemos llevar a los terrenos que queramos, ¿no? A trasladarlos a casos concretos o mantenerlos en el mero plano narrativo hacia qué intención. Entonces, justamente ya para no dar más vueltas con esto, o sea, creo que es más que suficiente para poder avanzar y empezar a cerrar el capítulo que no, bueno, o sea, yo realmente no esperaba como exponer justamente todas estas cuestiones, pero pues les puedo ir adelantando que definitivamente así luego se tornan estos momentos entre charlando y platicando sobre textos como estos. Sí, es definitivamente una lectura que no deje indiferente. O sea, creo que eso es lo que hace bueno un libro, ¿no? Saber qué te produjo, eh, qué pensaste, qué estabas sintiendo, ¿no? Y en ese sentido, creo que Han Kang hace un buen trabajo en este libro porque no deja indiferente, te deja pensando, ya sea eh, en los distintos capítulos que están narrados de una forma diferente. eh, es Está muy cabrón cómo está desarrollado, porque ya sea en el capítulo uno donde la estructura es más relacionada con el horror, o en el capítulo 2 donde es más erotismo hasta el final, ¿no? Eh, lo que hace es producir emociones, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que este libro sea tan cabrón, o sea, es muy bueno. O si lo todavía le damos todavía un girito más a la tuerca, o sea, eh, qué habilidad o qué genialidad por parte de la autora en el que tuvo que recurrir a la cuestión erótica para podernos llevarnos de la mano de para intentar entender la justa transformación o la metamorfosis que está haciendo. Ya olvidémonos ahorita ya, por favor, ya porque ya más crucificado no estoy. Pero solo sigamos la línea en la que justamente
ella está pues justamente manifestando, no, no quiero decir la comodidad, pero sí la libertad en la que justamente reitero, o sea, ya hasta que está pintada, dices que, güey, así es como prácticamente ya me estoy sintiendo, y obviamente hace alusiones a los sueños que tuvo desde un inicio en el primer capítulo, ¿no? Y que no deja de tener como tal, ¿no? O sea, dices que así es, y dices, güey, o sea, no perdamos del hilo que es lo que sigue, es la gran pregunta, creo que al menos a mí me dejó el por qué lo hizo, o sea, por qué está teniendo esta transformación, por qué está teniendo esta metamorfosis, que incluso yo sigo sin realmente resolverla, pero sí lo deja en un plano totalmente poético a su manera y a interpretación de cada una. Entonces, repasando, qué peculiar, o más bien qué interesante que haya tenido que recurrir a recursos eróticos o a un escenario erótico para poder ver de cerca o intentar todavía entender, sea locura o no, la transformación de la protagonista, o no sé cómo ves tú, güey. Sí, definitivamente es lo que el autor hace, ¿sabes? Quizá recurrir a metáforas porque estamos hablando de algo que es muy complejo. O sea, no, quizás si recurriese a la literalidad para tratar de describirlo, eh, perdiese su efecto. O sea, siento que lo de las flores, los sueños, la metamorfosis, la fotosíntesis que hace al final eh, en el balcón, todo eso no hace sino reforzar eh, el que creo que es el mensaje de la autora. Y pues teníamos planeado hablar de los tres capítulos, pero te voy a proponer algo, no sé si estés de acuerdo. Dejar el tercer capítulo sin spoilers para aquellas personas que se hayan interesado en lo que estamos hablando, intenten leerlo, porque ya hemos echado un chingo de spoilers aquí. O sea, dejar como que abierta esa puerta para quien no lo haya leído, pues lo lea e interprete por sí mismo lo que Sí, estamos diciendo concuerdo. aquí. Concuerdo, no quería interrumpirte, solo quería, acompañarte en tu comentario. Sí, definitivamente, yo solamente puedo decirles que fue el que más me trabajo me costó, porque ahí vuelve la autora a remitirse a otro tipo de narrador, como ahorita estabas también intentando como hacer énfasis en los tipos de narradores. Y pues nada, o sea, a mí me resulta todavía misterioso y un tanto como intangible y hasta inexplicable, pues el hecho de lo que sentía quien ahora acompaña a la protagonista y a todas las sensaciones en las que pues justamente termina siendo orillada por voluntad propia dentro de su delirio, ¿no? La misma protagonista. Entonces, pues miren, de mi parte, insisto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Dani, en dejar como abierta la posibilidad de que comenten con nosotros qué les pareció el tercer capítulo, tras haberlo leído, evidentemente, que me terminen de funar en los comentarios, este, o que simplemente pues todavía nutran más como tal este tipo de conversación, porque justamente para eso es, para serles franco, aun cuando yo tenga ciertas nociones o ideas a comentar aquí con Daniel cada que yo como tal leo un libro, ya es hasta estos momentos en los que surge el diálogo entre nosotros, es como de yo descubro pues otras cuestiones que no tenía como tal presentes y dices, órale, o sea, ahí es como termina siendo más enriquecedora la lectura por parte de nosotros. Y pues nada, simplemente si yo ya me voy a adelantar a ir cerrando esto, a agradecerles su tiempo y la oportunidad que nos brindan para poderles pues otorgarles una pequeña pues muestra de la pasión que nos genera justamente lo que es la literatura y comentarla como tal. Pues nada,
No tengo nada que añadir, de hecho, más que gracias por este espacio, güey, y por la conversación, y gracias a la gente que nos escucha también. Es Sí, todo, sí, es no, cuanto. ya nos la debíamos, fue una gran inauguración. Reitero, el pretexto por el cual se eligió este texto es porque es uno de los más recientes que mutuamente tenemos. Y por fortuna, estoy casi 100% seguro que pues, dada la fama que adquirió esta señora, ya por mucho, este texto también ya ha sido leído por bastantes personas y evidentemente por quien se acerca, entonces también tiene cierta trampa de generar cierta curiosidad e interés de que este sea el primer texto para que también a ustedes les genere curiosidad e interés de acercarse con nosotros. Pero créannos o créanme que realmente no, los siguientes no es que no tengan esta trampa, simplemente cada libro que se va a ir como comentando, exponiendo por parte de nosotros a nuestra manera, es con la intención de que definitivamente nos fascina tanto leer y comentar este tipo de textos y pues queremos compartir nuestra conversación con ustedes. Entonces, nuevamente gracias por su valioso tiempo. Esperemos que les haya proporcionado nuevas perspectivas, risas, malestares que también nos generó como tal el Asco texto. emocional de escuchar lo que dices, cómo defiendes a esos cabrones. No, no puede ser. Y pues nada, nos vemos en la próxima. En serio, muchas gracias. Y pues, señor profesor, caballero, un gusto que hayamos Un fundado gusto, este maestro, espacio. mítica, mítica la conversación. Definitivamente, definitivamente, no puedo negarlo. Y pues nos vemos en la próxima. Que sigan teniendo una excelente tarde, día, mañana, noche, sea en el momento en el que estén escuchando esto. Y pues nos vemos en Arrivederci. en la siguiente y a seguir leyendo, dirían los profes. A huevo, cámara.